Durante meses se repitió el mismo mensaje con seguridad absoluta. La economía resiste, el crecimiento continúa y las peores amenazas quedaron atrás. Sin embargo, bajo esa superficie estable, algo comenzó a desacomodarse de forma silenciosa. No se trata de un colapso visible ni de titulares alarmantes, sino de una grieta que avanza sin hacer ruido. El mercado laboral, el verdadero termómetro social, empezó a enviar señales que no encajan con el relato oficial. Mientras los datos celebran avances, millones de personas viven una experiencia opuesta. Buscar trabajo se volvió un proceso largo, opaco y frustrante. Vacantes que nunca se concretan, entrevistas que no avanzan y respuestas que no llegan. Perder un empleo hoy no significa solo un traspié. Significa enfrentar un terreno donde reemplazar ingresos es cada vez más difícil y lento. En este contexto, entender lo que está ocurriendo se vuelve clave. Si este tipo de análisis te ayuda a ver más allá de los titulares, este es un buen momento para suscribirte a El verdadero Estados Unidos y acompañar cada nuevo informe. Porque lo que está en juego no es solo empleo, es estabilidad, previsión y capacidad de reacción. Lo que sigue no busca generar pánico ni exagerar escenarios. Busca explicar una desconexión peligrosa entre los números que se muestran y la realidad que se vive. ¿Qué señales están apareciendo? ¿Por qué el desempleo podría acelerarse más rápido de lo esperado? ¿Y qué ocurre cuando los datos llegan tarde? Quédate hasta el final, porque las piezas empiezan a encajar ahora. 1. La ilusión de una economía sólida. Durante meses, los indicadores oficiales mostraron una economía en movimiento constante. Informes optimistas hablaron de crecimiento sostenido, inflación moderándose y tasas comenzando a relajarse después de un largo ciclo de presión. Esa combinación construyó una narrativa de estabilidad que se repitió en medios, discursos políticos y análisis financieros. Sin embargo, esos indicadores miden actividad agregada, no bienestar cotidiano. Una economía puede expandirse incluso cuando se sostiene sobre deuda, sacrificio futuro y desgaste silencioso de los hogares. Esa diferencia, aparentemente técnica, es central para entender la tensión actual. El problema surge cuando dinamismo se confunde con salud estructural. El consumo puede mantenerse elevado aun cuando los ingresos reales no acompañan ese ritmo. Las familias siguen comprando, pagando servicios y sosteniendo rutinas, pero lo hacen usando ahorros acumulados o recurriendo al crédito. Esa energía artificial mantiene los números en verde y da la impresión de fortaleza. Mientras tanto, el margen real se reduce, como un piso que se afina sin que el edificio deje de verse sólido desde afuera. Esta dinámica no es nueva en la historia económica estadounidense. En distintos ciclos, el crecimiento impulsado por endeudamiento precedió a períodos de ajuste más profundo. Lo particular del momento actual es la magnitud y la duración del fenómeno. Durante demasiado tiempo, la economía avanzó apoyada en colchones temporales que ya no existen con la misma fuerza. El resultado es un movimiento que continúa, pero cada vez con mayor esfuerzo interno y menor capacidad de absorción. Esa sensación de normalidad prolongada genera un efecto psicológico colectivo. Desde afuera, todo parece funcionar con relativa estabilidad. Centros comerciales activos, restaurantes llenos y cifras macroeconómicas positivas refuerzan la idea de que no hay un problema urgente. Desde adentro, sin embargo, sostener el ritmo cotidiano exige decisiones cada vez más ajustadas. Esa tensión no se refleja de inmediato en los informes oficiales, porque se acumula lentamente en la vida diaria. Los hogares sienten esa presión de forma silenciosa. El presupuesto mensual se vuelve más rígido, los imprevistos pesan más y la capacidad de maniobra se reduce. No hay un evento puntual que marque el quiebre, sino una suma constante de pequeños ajustes. Esa erosión gradual no genera titulares, pero redefine la relación de las personas con el consumo, el ahorro y el trabajo. La estabilidad deja de sentirse sólida y pasa a percibirse como frágil. La desconexión inicial entre cifras optimistas y experiencia cotidiana es el punto de partida de todo lo que sigue. No se trata de negar el movimiento económico, sino de entender su calidad y sus límites. Una economía que avanza sin mejorar la base de quienes la sostienen construye una estabilidad aparente, no real. Esa diferencia define la vulnerabilidad del momento actual.
Porque cuando el crecimiento deja de traducirse en seguridad laboral y mejora de ingresos, el problema deja de ser abstracto, se vuelve social, psicológico y estructural. Y es en ese punto donde la narrativa oficial empieza a chocar con la realidad diaria, preparando el terreno para un ajuste que aún no aparece en los titulares, pero ya se está gestando. 2. El congelamiento silencioso de la contratación. Cuando se piensa en una crisis laboral, la imagen suele ser inmediata y contundente. Despidos masivos, anuncios públicos y cifras impactantes dominan la percepción colectiva. Sin embargo, los procesos más peligrosos rara vez comienzan de forma ruidosa. Empiezan con algo más sutil y difícil de detectar. Las empresas dejan de contratar. No despiden de inmediato, pero tampoco incorporan. El mercado pierde fluidez y se vuelve rígido sin que exista un evento visible que lo explique. Este congelamiento no aparece de golpe, sino de manera progresiva. Vacantes que antes se cubrían rápido comienzan a quedar abiertas durante semanas o meses. Procesos de selección se alargan, entrevistas se repiten sin definiciones y las decisiones finales se postergan indefinidamente. Para quien busca trabajo, la experiencia se vuelve frustrante y opaca. Hay movimiento aparente, pero no oportunidades reales que se concreten. Las empresas, por su parte, envían señales ambiguas. Mantienen anuncios activos, pero ajustan internamente sus prioridades. Equipos existentes reciben más carga de trabajo, se redistribuyen funciones y se pide hacer más con menos recursos. Desde la estructura corporativa, la consigna es cautela. No hay pánico, pero tampoco expansión. Esa actitud defensiva se extiende de forma silenciosa por sectores enteros. Este comportamiento importa porque el desempleo no sube únicamente cuando se pierde un empleo. Aumenta cuando se pierde y no se consigue otro. Históricamente, cada vez que la contratación se frena con fuerza, el desempleo aparece después con un retraso previsible. Primero se bloquea la entrada, luego se siente la salida. Ese desfase temporal es lo que vuelve tan engañoso el momento inicial del proceso. Durante esa fase intermedia, los datos oficiales pueden transmitir calma. Mientras no haya despidos masivos, se asume que el mercado aguanta. Esa lectura genera complacencia entre analistas y responsables de política económica. Sin embargo, debajo de esa superficie estable, el sistema ya se está tensando. Las personas despedidas tardan más en reubicarse y las oportunidades se concentran en menos manos. El congelamiento también afecta la movilidad laboral de quienes aún conservan su empleo. El miedo a no encontrar otra opción reduce la disposición a cambiar de trabajo. Esa inmovilidad frena aumentos salariales, limita el desarrollo profesional y reduce la capacidad de adaptación del mercado. El sistema se vuelve más rígido, menos dinámico y más vulnerable a cualquier shock externo. En el presente, esa tensión ya es perceptible para quienes interactúan directamente con el mercado laboral. Búsquedas más largas, menos respuestas y mayor competencia por cada puesto disponible forman parte del paisaje cotidiano. Son señales que no ocupan portadas, pero que definen la experiencia real de millones de personas. Y cuando ese congelamiento se prolonga demasiado, el ajuste deja de ser una posibilidad abstracta. Se convierte en una consecuencia casi inevitable. El mercado no se corrige solo con paciencia. Cuando se tensa más allá de cierto punto, el desbloqueo rara vez es ordenado y el impacto termina manifestándose con mayor intensidad en la siguiente etapa. 3. El estancamiento salarial como señal temprana. El conflicto comienza cuando el trabajo deja de cumplir su promesa básica. Incluso quienes conservan su empleo descubren que el esfuerzo adicional ya no se traduce en mejora real. Los aumentos salariales existen en el papel, pero no alcanzan para compensar el costo cotidiano de vivir. En términos reales, el progreso se detuvo y la sensación de avance se diluye. Trabajar más horas, asumir más responsabilidades o aceptar mayor presión ya no garantiza estar mejor al final del mes. Esa ruptura silenciosa redefine la relación entre esfuerzo y recompensa. Este fenómeno tiene raíces profundas en la estructura económica reciente. Durante años, los salarios crecieron más lento que los precios esenciales, como vivienda, transporte y servicios básicos. Esa brecha se sostuvo mientras existían ahorros acumulados o acceso amplio al crédito.
Cuando esos amortiguadores comienzan a agotarse, el estancamiento se vuelve evidente. El ingreso sigue entrando, pero su capacidad de sostener una vida estable se reduce de manera constante. La estabilidad aparente oculta una pérdida progresiva de poder real. El impacto no se limita al bolsillo individual, sino que modifica el comportamiento de todo el sistema laboral. Los empleados se vuelven más cautelosos y evitan cambiar de trabajo por temor a perder seguridad. La movilidad, que históricamente permitió renegociar mejores condiciones, se debilita. Las empresas perciben esa cautela y ajustan sus planes de expansión. El resultado es un mercado que entra en una pausa forzada, donde nadie avanza pero todos resisten. Cuando esa inmovilidad se prolonga, el sistema empieza a bloquearse internamente. La falta de movimiento reduce la presión competitiva sobre los salarios existentes. Sin nuevas ofertas atractivas, las empresas no sienten urgencia por mejorar condiciones. Los puestos se vuelven más pesados y las expectativas más bajas. La frustración se acumula en silencio, sin protestas visibles ni cambios abruptos, pero con un desgaste constante que no aparece en los indicadores tradicionales. Ese silencio suele interpretarse como estabilidad, pero en realidad es una señal de espera, una espera tensa, sostenida por la esperanza de que algo cambie sin que nadie tenga que dar el primer paso. Históricamente, este tipo de equilibrio frágil no se mantiene indefinidamente. Basta que una variable externa se mueva, como un ajuste financiero o una desaceleración sectorial, para romper la calma. Cuando eso ocurre, la reacción rara vez es suave. En ese punto, el desempleo deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una consecuencia concreta. El estancamiento salarial no es solo un síntoma aislado, sino una señal temprana de que el sistema perdió capacidad de absorber tensiones. Cuando el trabajo deja de ofrecer progreso, el margen de resistencia se reduce. Y ese desgaste previo define la velocidad y la profundidad del ajuste que viene después. 4. El desempleo que no se ve en los datos. Los números oficiales todavía transmiten una sensación de calma relativa, y precisamente ahí reside el mayor riesgo. El desempleo es un indicador que reacciona tarde, cuando el daño ya se consolidó. Antes de que aparezca en las estadísticas, existen capas completas de realidad laboral que permanecen invisibles. Es en ese espacio donde se acumula la fragilidad que luego emerge con fuerza. Muchas personas despedidas no entran de inmediato en los registros formales. Viven durante un tiempo de indemnizaciones, ahorros o apoyos familiares. Técnicamente no figuran como desempleadas, aunque ya perdieron su fuente de ingreso estable. Ese periodo intermedio distorsiona la lectura general del mercado. Desde el dato, la situación parece controlada. Desde la experiencia cotidiana, el ajuste ya comenzó. Otros trabajadores aceptan empleos peor pagos o con menos horas para evitar quedar fuera del sistema. Mantienen alguna forma de ocupación, pero retroceden en términos de estabilidad y proyección. En las estadísticas, aparecen como empleados. En la realidad, su calidad de vida se deteriora. Esta degradación del empleo no se refleja en un solo número, pero redefine la estructura del mercado laboral. También existe un componente psicológico que retrasa la visibilidad del problema. Muchas personas postergan registrarse como desempleadas por esperanza, estigma o simple negación. Confían en que la situación será temporal y prefieren esperar antes de asumir la etiqueta. Esa demora empuja el problema hacia adelante en el tiempo, creando una calma artificial que no se sostiene por sí sola. Mientras tanto, el sistema interpreta esa calma como señal de resistencia. Analistas y responsables de decisiones miran cifras que reflejan el pasado, no el presente en construcción. Esa lectura atrasada alimenta la idea de que no hay urgencia. Sin embargo, debajo de esa superficie, los colchones individuales se van agotando. Cada semana sin ingreso estable reduce la capacidad de adaptación futura. Cuando esos amortiguadores desaparecen, el ajuste no llega de forma gradual. Suele hacerlo de manera brusca, con un aumento rápido de solicitudes de ayuda y registros de desempleo. Ese salto toma por sorpresa a quienes confiaron demasiado en datos que miraban hacia atrás. Lo que parecía estabilidad se revela como retraso estadístico y la corrección se vuelve inevitable. 5. Las señales que llegan antes. Si los datos oficiales llegan tarde, la atención debe dirigirse a otros indicadores menos visibles pero más sensibles, y muchos de ellos ya muestran una tensión clara.
La percepción sobre la disponibilidad de empleo se deterioró de forma marcada. Cada vez más personas sienten que conseguir trabajo es difícil, incluso sin haberlo intentado aún. Históricamente, esa percepción anticipa aumentos reales del desempleo antes de que aparezcan en las cifras formales. Esta sensación colectiva no surge de la nada. Se construye a partir de experiencias concretas, conversaciones y observaciones directas. Menos respuestas a postulaciones, procesos más largos y requisitos más estrictos alimentan la idea de escasez. Aunque existan vacantes publicadas, la distancia entre anuncio y contratación se amplía. Esa brecha es una señal temprana de que el mercado perdió capacidad de absorción. Otro indicador clave es la duración de la búsqueda laboral. Quienes ingresan al sistema tardan cada vez más en encontrar una salida. Ese alargamiento revela que las empresas están siendo más selectivas o más cautas. El problema no es la ausencia total de puestos, sino la dificultad para concretar acuerdos. El mercado parece activo, pero funciona con fricción constante. Los salarios reales también envían advertencias claras. Cuando los ingresos no acompañan el costo de vida, la presión se acumula en todos los niveles. Esa presión reduce el consumo futuro y refuerza la cautela empresarial. La contratación efectiva, no la anunciada, se desacelera. Y la confianza laboral, tanto de empleados como de empleadores, se erosiona de forma simultánea. Cuando varias de estas señales se mueven en la misma dirección, rara vez se trata de una falsa alarma. El sistema está mostrando un patrón coherente de desaceleración interna. No es un colapso inmediato, pero sí una acumulación de desequilibrios. Ignorar esa convergencia implica repetir errores del pasado, cuando las advertencias fueron visibles pero subestimadas. Todas estas señales apuntan a un escenario donde el ajuste todavía no se ve con claridad, pero ya se está formando. El mercado laboral suele ser el primer espacio donde se manifiestan las tensiones profundas. Lo que hoy aparece como percepción, demora o estancamiento, mañana se convierte en dato duro. Y cuando eso ocurre, el margen de reacción suele ser mucho más limitado. 6. Crecimiento sin empleo y decisiones incómodas. La contradicción se vuelve imposible de ignorar cuando la economía muestra expansión mientras el trabajo se debilita. El conflicto central nace de una pregunta incómoda que rara vez se formula con claridad. ¿Cómo puede aumentar la producción sin que crezcan las oportunidades laborales? La respuesta no está en un milagro productivo, sino en un cambio profundo del modelo económico. Se produce más con menos personas. Ese desequilibrio es la base de una fragilidad que no aparece en los titulares. Este tipo de expansión se apoya en transformaciones acumuladas durante años. Automatización, digitalización y reorganización interna permiten sostener niveles de actividad sin incorporar personal nuevo. Las empresas optimizan procesos, reducen costos y elevan eficiencia operativa. El resultado es una economía que se mueve, pero no integra. El crecimiento deja de ser una puerta de entrada y se convierte en un espacio cerrado. La actividad continúa, pero el acceso se restringe. En apariencia, el sistema funciona con normalidad. Los informes muestran dinamismo, los indicadores agregados avanzan y la narrativa oficial habla de resiliencia. Sin embargo, debajo de esa superficie, la base laboral se erosiona. Menos contrataciones implican menos circulación de ingresos futuros. La estabilidad se sostiene con una estructura cada vez más delgada, como un edificio que crece en altura mientras se vacían sus cimientos. Este modelo resulta especialmente vulnerable cuando el consumo comienza a debilitarse. Al no existir una red de empleo en expansión, no hay amortiguadores sociales que absorban el impacto. La demanda cae primero de forma silenciosa, luego de manera más evidente, y cuando eso ocurre, las empresas ya no tienen margen para ajustar sin dañar el núcleo operativo. El ajuste que se evitó antes aparece concentrado y acelerado. En ese contexto, las decisiones de política monetaria se vuelven profundamente incómodas. Las tasas de interés dejan de ser una herramienta clara y pasan a ser un dilema. Reducirlas demasiado tarde implica aceptar que el daño ya está hecho. Anticiparse puede interpretarse como una señal de alarma que erosiona la confianza. Cada movimiento tiene costos visibles e invisibles.
El margen de error se estrecha peligrosamente. La historia económica muestra que estos momentos rara vez se resuelven con precisión quirúrgica. Las intervenciones llegan cuando los procesos ya están en marcha. El empleo responde con retraso y la confianza tarda aún más en recomponerse. Las decisiones que parecen técnicas tienen consecuencias humanas directas. Detrás de cada ajuste hay hogares que reordenan su vida sin previo aviso. Cuando el mercado laboral comienza a quebrarse, las herramientas tradicionales pierden efectividad. Los estímulos no se traducen automáticamente en nuevas contrataciones. Las empresas priorizan cautela, no expansión. La incertidumbre se filtra en cada decisión de inversión. El sistema entra en una fase donde corregir es más difícil que haber prevenido. La fragilidad se vuelve sistémica porque afecta múltiples capas al mismo tiempo. Menos empleo implica menos consumo futuro, lo que refuerza la prudencia empresarial. Esa prudencia retroalimenta la falta de oportunidades. El circuito se cierra sobre sí mismo. No hay un colapso inmediato, pero sí una pérdida progresiva de dinamismo real. Desde afuera, el crecimiento sin empleo puede parecer una anomalía pasajera. Desde adentro, se vive como una exclusión gradual. La economía avanza, pero deja gente atrás sin anunciarlo. Esa disociación redefine la relación entre indicadores y experiencia cotidiana. Lo que antes era una señal positiva, ahora genera desconfianza silenciosa. Este es el punto donde las decisiones incómodas dejan de ser abstractas. La tensión acumulada no desaparece, solo cambia de forma. El crecimiento continúa, pero su naturaleza ya no ofrece protección. Y esa transformación prepara el terreno para que el impacto se manifieste fuera de los informes, en la vida diaria. 7. El impacto cotidiano y lo que viene. Lejos de gráficos y declaraciones oficiales, el impacto ya se percibe en el entorno inmediato. Calles con locales cerrados, horarios reducidos y servicios que funcionan al mínimo necesario. El ajuste no irrumpe de golpe, se desliza lentamente en la rutina. Las personas siguen consumiendo, pero lo hacen con cautela creciente. Cada decisión de gasto se evalúa como si fuera una apuesta. Este comportamiento no surge del pánico, sino de la anticipación. Hogares que perciben inestabilidad ajustan antes de verse obligados. Se reemplazan hábitos, se postergan decisiones y se prioriza lo esencial. Esa suma de pequeñas correcciones individuales produce un efecto colectivo poderoso. La economía se enfría sin un evento visible que lo explique. El desgaste es progresivo y, por eso mismo, difícil de revertir. La precariedad se normaliza sin necesidad de un anuncio formal. Trabajos con menos horas, ingresos variables y mayor incertidumbre se vuelven parte del paisaje. La expectativa de mejora se reemplaza por la lógica de resistencia. Sobrevivir pasa a ser el objetivo central. Cuando esa adaptación se extiende en el tiempo, las consecuencias se vuelven estructurales. Sectores enteros operan con márgenes mínimos y menor calidad de servicio. La experiencia cotidiana se deteriora sin una causa única identificable. La economía sigue funcionando, pero a un costo humano acumulado. El cansancio social se instala sin protestas masivas. El factor salud introduce una presión adicional que amplifica el problema. La relación entre empleo y cobertura médica convierte cada decisión laboral en un riesgo mayor. Perder un puesto no solo implica menos ingreso, sino una amenaza directa al bienestar físico. Ese temor inmoviliza, desalienta cambios y reduce iniciativas. La cautela se transforma en norma. Esa rigidez afecta la dinámica completa del mercado. Menos movilidad implica menos innovación y menor adaptación. Emprender, mudarse o reconvertirse se percibe como un lujo peligroso. El sistema se vuelve defensivo, orientado a evitar pérdidas más que a generar oportunidades. La ansiedad reemplaza a la planificación. El enfriamiento resultante no necesita una recesión declarada. Basta con que millones de decisiones individuales apunten en la misma dirección. Menos consumo discrecional, menos riesgo y menos expectativas de progreso. La actividad se sostiene, pero sin impulso. La economía entra en una meseta tensa. El escenario que se abre no es único ni predecible de forma lineal. Puede derivar en un ajuste moderado que alivie tensiones lentamente. También puede transformarse en una desaceleración prolongada que desgaste sin colapsar.
Existe incluso la posibilidad de un aumento rápido del desempleo si algún factor externo rompe el equilibrio. Todo depende de la velocidad y la forma en que el sistema responda a las señales acumuladas. Las reacciones tardías suelen amplificar los costos. Las intervenciones apresuradas pueden generar efectos secundarios inesperados. El contexto exige precisión en un entorno donde la precisión es escasa. Lo único indiscutible es que las señales ya están presentes en la vida cotidiana. No aparecen como titulares, sino como cambios silenciosos en el comportamiento diario. Ese murmullo constante es el anticipo de lo que puede venir. Y lo que hoy se percibe como ajuste menor puede convertirse en un punto de inflexión. Después de ver estas señales, la pregunta es inevitable. ¿El mercado laboral está realmente tan sólido como dicen los titulares? ¿O el desempleo solo está esperando el momento para aparecer con fuerza? Deja tu opinión en los comentarios y comparte qué estás viendo en tu entorno. Estas conversaciones ayudan a entender lo que muchas veces no aparece en los informes oficiales. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.